Porque cuando hablamos de desierto, hablamos de problemas, de dificultades, de pruebas, de angustias, de enfermedades, de persecuciones. Cuando hablamos de desierto, hablamos de cosas por las cuales ninguno de nosotros quisiéramos atravesar. Y pensamos cuando estamos pasando una prueba, por un proceso difícil, pensamos ese es Satanás quien nos tiene en el proceso. Pero quiero decirte algo en esta noche, amada iglesia. Satanás no puede llevarte a un desierto. ¿Y sabes por qué? Porque el desierto no es un lugar de derrota. El desierto es un lugar de victoria. Cuando Dios nos lleva a un momento de angustia, de prueba, no es porque quiera matarnos, es porque quiere levantarnos. ¿Por qué nos lleva al desierto el Señor? ¿Por qué nos lleva tantos momentos difíciles? Éxodo capítulo 7, versículo 16. Dios hablando con Moisés, le dice Dios a Moisés: esto dile al faraón, anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Amada iglesia, cuando Dios te lleva a un desierto, es para que le adores, es para que le busques, es para que le alabes. A nadie le gusta estar allí, pero es necesario pasar por el desierto. ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Primero tienes que pasar por el desierto. Es necesario, porque es en el desierto donde Dios se encuentra contigo. Es en el desierto donde Dios te habla. Es en el desierto donde tú puedes ver la gloria, el poder y las maravillas de Dios. Cuando estamos en la comodidad, gozamos de la bendición, gozamos de la gloria de Dios. Cuando no tenemos problemas, todo es felicidad y aleluya y gloria a Dios por eso. Pero es en el desierto donde usted y yo podemos ver el poder de Dios actuando a favor de nuestra vida. Es en el desierto donde vemos los milagros. Es en el desierto donde Dios siempre se está glorificando. Pero ahora en el desierto, en medio de la escasez, en medio de la nada, donde no hay de pronto esperanzas, allí se iba a dar a conocer realmente lo que había en el pueblo de Dios. Porque en la abundancia todos alabamos, pero es en la escasez donde podemos reflejar y manifestar de qué estamos hechos. Pero ¿sabe algo? El principal problema del pueblo no eran las cosas físicas. El principal problema del pueblo es que no había una relación, una intimidad con el Dios Todopoderoso. Es por eso que Dios lo lleva al desierto. Ellos como esclavos no podían adorar a Dios, porque los egipcios detestaban la forma como Moisés y el pueblo de Dios le adoraban. Y adorar a Dios en Egipto significaba ser apedreados, ser encarcelados, significaba problemas para el pueblo. Por eso, en Éxodo capítulo 8, verso 25 al verso 27, dice la Nueva Traducción Viviente: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como el Señor nos ordenó. No es posible, hermanos, adorar a Dios en Egipto. Es necesario salir al desierto. Y les voy a decir algo, amada iglesia, y espero que me escuche con atención. Alabar a Dios no es lo mismo que adorar a Dios. Quiero que tenga eso en cuenta. Alabar a Dios es muy bueno, pero adorar a Dios es mucho mejor. Alabar a Dios es maravilloso. Usted puede vivir una vida alabando al Señor, pero eso no significa que pueda vivir una vida adorando al Señor. La alabanza es una expresión de agradecimiento de las obras, atributos y carácter de Dios, y por lo general alabamos al Señor a través de canciones, de música y con nuestras palabras. Pero la adoración es una actitud de reverencia, de humildad, de sumisión a Dios, que implica un reconocimiento de su grandeza, de su señorío, y puede manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, no solo en un momento específico. Amada iglesia, cualquiera puede alabar, pero no todos pueden adorar. ¿Sabe por qué? Porque la adoración es un estilo de vida. La adoración no es por un momento mientras cantamos. La adoración es nuestro diario vivir continuamente. Usted y yo podemos adorar a Dios con nuestros pensamientos. Usted y yo adoramos a Dios con nuestra actitud. Usted y yo adoramos a Dios con nuestro diario vivir. Usted y yo adoramos a Dios cuando hablamos, cuando escuchamos, con lo que vemos.
con todo lo que nosotros hacemos durante el día, usted y yo podemos estar adorando a Dios. ¿Y sabe algo? La Escritura dice en el Evangelio de Juan capítulo 4 que Dios no anda buscando alabadores, Dios anda buscando verdaderos adoradores. La adoración es un estilo de vida. El pueblo de Israel tenía que aprender a vivir una vida de adoración, y esa vida de adoración no la podía encontrar en Egipto. Esa vida de oración la tenía que encontrar en el desierto, cuando Dios le susurrara al oído, cuando Dios le hablara al oído. ¿Sabe usted que muchos de nosotros hoy somos esclavos de nuestro diario vivir? Muchos hoy somos esclavos de la deuda, de la enfermedad. Muchos hoy somos esclavos incluso del trabajo, del estudio, de la angustia. Muchos hoy somos esclavos del celular, del confort, de la comodidad. Muchos hoy tienen su Egipto que los abraza y que les impide que su adoración llegue a la presencia de Dios. Muchos hoy están esclavizados en las cosas de la vida, y eso está impidiendo que la iglesia exalte, adore y glorifique al Rey eterno. Moisés le dice al faraón: el pueblo tiene que salir de Egipto. No es aquí en Egipto donde vamos a adorar. Dios ordenó que era en el desierto. Es más, a 3 días de camino. Hoy de pronto 3 días de camino es una distancia que se recorre fácilmente. Usted toma una moto, un carro, un avión y ya está allí. Pero en aquel entonces 3 días de camino era una distancia bastante grande. Lo que Moisés le está diciendo a Faraón es: no queremos adorarte en medio del pecado. No podemos adorarte en medio de la inmundicia, donde se sacrifican a dioses paganos. Tenemos que alejarnos de esas cosas. Tenemos que irnos, apartarnos, para entonces poder adorar al Dios verdadero. Dios no te lleva al desierto para que murmures. Dios no te mete en un proceso, en una prueba, para que todo el día te vivas quejando de Él. Dios no te mete en un proceso para que maldigas tu situación. Dios no te lleva al desierto para que tú estés renegando de Él, de su voluntad, de lo que Él hace. Dios no te lleva al desierto para que te apartes de Él. Dios te lleva al desierto porque Él quiere que tú cada día te enamores más de Él. Dios quiere conquistar tu corazón. Dios quiere que lo ames. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que lo adores. Podrá ser un proceso largo. Podrá ser una prueba difícil. Te va a doler. De pronto vas a pensar que no lo puedes soportar. Pero recuerda esto, amada iglesia, que en medio de tu proceso tú no estás solo, porque el Dios Todopoderoso va caminando contigo. En medio de tu situación actual, en medio de tu crisis, cuando crees que Dios te da la espalda, cuando crees que Dios se ha escondido o ha escondido su rostro de ti, no te preocupes, que Dios tiene el control. Él está al control. Y Él lo que está haciendo es formándote. Él está formando tu carácter. Él te está preparando. Él te está capacitando. Porque Él quiere que alcances la tierra que te prometió. ¿Sí te has dado cuenta que muchas veces Dios permite que toquemos fondo? Y eres hijo de Dios y clamas y le buscas. Sí, pero hay momentos en que nos vamos al extremo. Y es allí cuando de pronto miramos, pensamos, llegamos incluso a creer de que estamos solos, de que no lo vamos a lograr, de que es mejor que nos rindamos. Pero cuando estás en el fondo, es cuando Dios extiende su mano y comienza a levantarte. Querido hermano, tú vas a salir de ese momento, vas a salir de esa crisis, porque el Dios Todopoderoso camina contigo, te ama y sabe que en este momento el desierto es lo mejor para ti. ¿Qué hace Dios en medio del desierto? ¿Qué hace Dios en medio de tu desierto? Dios nos provee. Dios suple en medio de la prueba. Yo no sé cuál sea el desierto por el cual tú hoy estés atravesando, pero de algo sí estoy seguro, que sea cual sea tu necesidad, Dios tiene el poder para proveerte. Dios tiene el poder para suplirte. Dios tiene el poder para sacarte en victoria de en medio de ese desierto. Cuando los hijos de Israel murmuraron y criticaron a Moisés diciéndole: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, escuche bien, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No importó para el gran amor de Dios, no importó el pecado del pueblo, sino que cuando ellos clamaron, Dios les dio el maná, el pan del cielo. Todos los días Dios los sostenía, todos los días Dios le daba. Escúchame, amado hermano,
La situación puede estar muy difícil. No puede haber dinero, no hay trabajo. Estamos en crisis, pero todos los días Dios nos da el alimento. Todos los días, de una u otra forma, el Señor está proveyendo. Cuando el pueblo sintió sed, Dios sacó agua de una piedra. Cuando el pueblo fue perseguido y tuvo que enfrentarse a los ejércitos enemigos, Dios peleó por ellos. Dios les dio la victoria. Cuando el pueblo estaba enfermo, Dios le dijo: yo soy tu sanador. Dios proveyó de todo para el pueblo. Y Dios te dice hoy, amada iglesia, lo mismo que le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar rojo. Dios te dice hoy, amada iglesia, no tengas miedo, solo quédate quieta y observa cómo el Señor te rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ves, esa deuda que ahora ves, ese problema que te está acabando, esa enfermedad que parece incurable, ese dolor que te atormenta, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ti. Solo quédense tranquilos, solo quédense quietos. Hay batallas que solo Dios las puede pelear. Hay cosas en nuestra vida que se salen de nuestras manos. Hay cosas que no podemos alcanzar, que no podemos lograr. Pero Dios es especialista en hacer lo imposible. Amada iglesia, no te preocupes por el desierto que estás atravesando. Preocúpate por adorar a Dios en medio de tu desierto. Sea cual sea la prueba, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el dolor, Dios tiene poder para sacarte de allí con victoria. Lo que te estoy diciendo, querido hermano, es que en medio de tu prueba, Dios está interviniendo en este momento en una forma poderosa para darte la victoria. Dios está peleando por ti esta batalla. Dios está luchando por ti en este momento, porque Él te va a sacar de ese desierto y te va a llevar a lo que te ha prometido. Pero ¿sabes algo? No todos los que van al desierto alcanzan la tierra prometida. Recuerden que el pueblo que había salido al desierto, toda aquella generación incrédula, todo aquel que no le obedeció, todo aquel que no escuchó, tuvieron que quedarse en el desierto. Solo una generación nueva, ellos pudieron entrar, a excepción de Josué y Caleb, que también entraron. Pero quien alcanzó la bendición, la promesa de Dios, no fueron aquellos que desobedecieron en medio de la prueba, no fueron aquellos que tiraron la toalla, no fueron aquellos que se rindieron. Los que alcanzaron la promesa fue una nueva generación que se levantó alabando y adorando y obedeciendo al Rey. ¿Quieres alcanzar la promesa? ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Amado hermano, tienes que obedecer lo que Dios te dice hoy en medio del desierto. ¿Y sabes algo? Te voy a dar una buena noticia. Dios no te va a dejar en el desierto. Dios te va a sacar de tu prueba. Él no te va a dejar en el desierto. Oseas capítulo 2, versos 14 y 15 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios le promete al pueblo que después del desierto le iba a dar viñas, le iba a dar puertas de esperanza. ¿Qué significa eso, querido hermano? Dios les promete que les iba a restaurar. Dios promete que les iba a levantar. Dios promete que aquello que se había destruido, Dios lo iba a hacer de nuevo. Dios les promete que les iba a dar nuevas esperanzas. Amada iglesia, no importa el momento difícil, Dios hoy te trae esperanzas. Las promesas de Dios jamás van a caer. Él siempre las va a cumplir. No importan los momentos difíciles, no importan las puertas que se hayan cerrado, no importan las personas que te hayan rechazado, no importa aquellos que te hayan injuriado, todo eso Dios lo transformará en bien para ti. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Amada iglesia, Dios te va a sacar. ¿Sabes por qué? Porque el desierto no es permanente. El desierto es transitorio. Tu problema no va a durar toda la vida. Tu problema un día va a ser solucionado, porque Dios le ha puesto a tu problema fecha de caducidad. Dios tiene un día límite para sacarte del proceso en el cual te encuentras. El desierto es temporal, pero el propósito de Dios es para siempre. Escúchame, el desierto no es tu destino. El desierto es solo un camino. Es esa escuela donde te preparas y te capacitas para alcanzar la conquista. En el proceso Dios te capacita. Y voy a terminar
preguntándote algo. ¿Sabes quién más fue al desierto? Mateo capítulo 4 verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabes por qué Dios lleva, o el Padre lleva al Hijo al desierto? Porque allí en el desierto el Señor le da una gran victoria al Hijo. Y cuando Jesús sale del desierto, cuando Jesús sale de ese momento, comienza el ministerio más grande, más maravilloso, más sorprendente de hombres sobre la faz de la tierra. Cuando Jesús sale de allí, sale dotado de poder, de la unción del Espíritu Santo. Y el ministerio que comienza a ejercer era un ministerio donde todos los enfermos eran sanados, donde los demonios al escuchar el nombre de Jesús tenían que huir, donde los muertos resucitaban. Era un ministerio donde los sordos oían, donde el ciego veía, donde el mudo hablaba, donde el cojo saltaba. Era un ministerio que todo aquel que escuchaba, su vida era cambiada, era transformada. Pero para que Jesús llegara allí, primero tuvo que estar en el desierto. Amado hermano, no te preocupes porque el Señor hoy te tenga en el desierto. Más bien alégrate, regocíjate, canta alabanzas en medio del proceso, adórale en medio del proceso, porque cuando Dios te levante de allí, la victoria que te va a dar será tremenda. La gloria de Dios se va a derramar sobre tu vida. Aquello que deseabas, Dios te lo va a dar. El problema, Dios lo va a solucionar. Dios va a abrir puertas. Dios te va a bendecir en una forma sobrenatural. Pero en medio del desierto, adora al Señor. El propósito de Dios con tu problema, con la dificultad, no es que te quejes, no es que reniegues, no es que maldigas. El propósito de Dios es obrar un milagro, es levantarte, es darte la victoria, es llevarte a la tierra prometida. Pero sobre todo, es manifestar su nombre sobre tu vida y sobre tu familia.